¿Qué es inflación? Inflación es un aumento general de precios, no solamente de los productos alimentos, que son los capitales. Y le puedo decir que históricamente en Honduras la inflación real no ha sido oficializada. Casi siempre la inflación oficial ha sido inferior a la inflación real. ¿Por qué han hecho eso? Bueno, porque en esa misma medida había menos presión sobre el aumento de salarios. Eso por un lado. Segundo punto, ¿cuándo ocurre la inflación? Ocurre cuando hay especulación, cuando hay poca producción, cuando hay al mismo tiempo acciones de política económica que inducen precisamente a generar esa inflación, de forma tal que hay factores estructurales e internos y hay factores externos. Entre los factores estructurales de la inflación en un país como Honduras es la forma como funciona el modelo de producción en Honduras, un modelo de producción bastante especulativo, pero también, ojo, hay elementos de tipo coyuntural. La guerra, por ejemplo, entre la OTAN, Rusia y Ucrania ha aumentado la inflación a nivel mundial también. Sí podemos también enfrentar y disminuir los efectos de la inflación importada, que es casi la mitad de la inflación. Entonces, con políticas económicas, tributarias o fiscales, financieras, monetarias, cambiarias y crediticias, podemos enfrentar la disminución de la inflación, pero sobre todo tratar de desarrollar políticas públicas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y de la producción alimentaria. Con ello disminuiríamos enormemente la inflación y beneficiaríamos a la inmensa mayoría de la gente, que es la gente pobre en nuestra nación. Produciendo más, mejoraríamos, doctor Ávila. Sí, produciendo más, pero también haciendo otro tipo de factores, porque usted puede producir más, pero si los factores estructurales de especulación continúan intactos, entonces el impacto al mismo tiempo será inferior. Hay necesidad de tomar una serie de acciones simultáneas, algunas de ellas las puede ver en el inmediato plazo los resultados, otros lo verá en el mediano o el largo plazo. El tema de los combustibles. Ante esta inflación. Bueno, creo que debería actuar de una forma mucho más enérgica con respecto a todas sus políticas públicas y utilizar, reitero, las políticas fiscales, las políticas financieras, políticas monetarias, cambiarias y crediticias, pero también las de exportaciones y de importaciones para orientarlas fundamentalmente hacia la producción, la reducción de la pobreza y la disminución de la inflación. En este momento dependemos de los combustibles para bajar el tema inflacionario, doctor. Dependemos parcialmente y tenemos diversas formas de cómo disminuir el precio de los combustibles y nosotros lo hacemos por política tributaria y lo hacemos también por política monetaria. Pero en todo caso, eso es una decisión de política que competiría al más alto nivel tomar esa decisión. Nosotros ya lo hemos expresado sobre qué haríamos al respecto. Pero el qué haríamos al respecto al mismo tiempo depende de múltiples factores, sobre todo de voluntad política. La política económica que desarrolla el actual gobierno, ¿cómo lo analiza, doctor? Yo creo que han tenido 6 meses para poder evaluar todas las políticas macroeconómicas y ya estamos a tiempo para que se tomen decisiones trascendentes en esa misma materia. Y esas decisiones trascendentes tienen que ser coherentes entre sí y sobre todo pensando en el bien común, pensando en la mayoría de la gente, porque es la que ha sido sacrificada, es la que ha sido afectada por infinidad de políticas públicas en nuestra nación, beneficiando a sectores que concentran el ingreso en una forma exagerada, violentando en consecuencia el derecho del resto de la población. Y uno de ellos es la devaluación. La devaluación ha beneficiado solamente a unas cuantas empresas exportadoras, pero los costos de la devaluación han sido pagados por todos a través de la inflación.